Continuando con el tema de la clase anterior, vamos a ver la morfología parte 2. En primer lugar, vamos a recordar de qué se trataba. La morfología estudia principalmente la estructura interna de las palabras. La unidad de estudio de la morfología viene a ser el morfema. La clase anterior vimos lo que es una palabra y su raíz, ¿no? Y la raíz, que es la parte principal de la palabra o es la unidad mínima de la palabra, el compendio más pequeño que tiene la palabra, que a partir de ella ya no podemos hacer ninguna otra reducción, y los morfemas son quienes acompañan a esta raíz y tienen distintas clasificaciones según el tipo de palabras que se añaden a esta. Por ejemplo, no tan lejos, aquí voy a expresar un breve ejemplo. Supongamos que tenemos la palabra, hay que ponerle, tenemos la palabra tela, ya está. Primero tenemos que buscarle la mínima raíz, ¿no? La mínima unidad, se podría decir, es decir, tenemos que encontrar aquí la raíz. Tenemos la palabra tela. Ahora necesitamos en tela buscar su raíz. Para ello, nosotros tenemos que darnos cuenta principalmente de dónde deriva tela o cuál es la unidad mínima, y por ello vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tengo ahí la palabra tela, ya está. Voy a pensar en todas las palabras que provienen de tela. Tengo tela, tengo de repente tela, si le pongo un aumentativo, telaza, telita, ¿no? Telita. Entonces, por lo tanto, hasta la A no sería lo correcto. Lo correcto sería hasta aquí, ¿no? Porque de acá, teniendo tel, puedo aumentarle ita y ya tengo telita. Puedo aumentarle la A y tengo tela. Puedo continuar con la A y ponerle la Z más la A y ya tengo telaza, ¿no? Y así puedo seguir elaborando más palabras que provengan de tela. Pero sin embargo, la unidad mínima y la raíz vendría a ser tel, porque hasta la L no va a variar, va a continuar. Pero a partir de la L ya comienza a cambiar porque acá tengo una I y luego ya con A, ¿no? Pero hasta la L no está variando para ninguna de las palabras que provienen de tela. Entonces aquí estamos recordando que toda esta parte que no cambia se llama raíz o lexema. Voy a tratar de escribirlo bien porque recuerden que esto es Paint y estoy escribiendo básicamente con el mouse. Ya. Raíz o lexema vendría a ser esta parte, tel. Y lo otro, donde ya puedo aumentar yo ita, a, asa, donde puedo aumentar todas esas terminaciones, a todo ello se le va a llamar morfema. Entonces, una palabra está formada por lexema y morfemas. Un lexema y varios morfemas, se podría decir, y morfemas. Toda esta parte se llaman morfemas. Ya está. Ahora, para entender un poco a profundidad a qué me refiero yo con distintos morfemas, es que la raíz es una, ¿cierto? Ahí la tenemos, es la parte de tel. Y los morfemas, sin embargo, van a ser las partes que nos indiquen si se trata de género, número, tiempo, modo, aspecto. Todo ello es de lo que va a estar compuesto los morfemas. Por ejemplo, voy a ponerles otra palabra. Supongamos que aquí voy a poner, a ver, ¿qué podríamos poner? Llamas, ya hay que poner llamas. Supongamos, llamas, el animal, el auquénido. A ver, ¿qué voy a hacer yo con la palabra llamas? Tenemos ahí. Primero vamos a buscar lo más pequeño, la unidad mínima, la raíz. Llamas. Entonces yo me pongo a pensar en todo lo que proviene de esta palabra. Llama, llamita, ¿no? Llamita. Entonces aquí puedo empezar con la división de la siguiente manera. Tengo llamas y yo puedo decir que también de llamas proviene llamita.
llamasa, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde no cambia? Estos son todos los derivados que he podido encontrar. Llamita, llama, llamas, llama también en singular. Ya está. Llamita, llamas, llamasa, llama, o acá también llamitas, llamasas, de esa manera, ¿no? Aumentándole la S para que sea plural. Entonces, sin embargo, me doy cuenta hasta dónde no cambia, hasta dónde se mantiene. Hasta aquí, ¿cierto? Hasta jam. Entonces, toda esta parte, ¿cómo se llama? Dije, lo que se mantiene intacto se llama raíz o lexema. Raíz o lexema. Y toda la otra parte de donde ya voy a empezar a cambiar para formar nuevas palabras se llaman morfemas. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Pero como yo tengo la palabra llamas, me voy a concentrar en la palabra llamas. No voy a pensar ahora en llamita, en llamasa, en llama. Eso lo hice para que se dieran cuenta hasta dónde no va a cambiar el sentido de la palabra llama, hasta dónde no cambia. Voy a borrarlo para poder efectuar lo otro. A ver, un rato. Voy a borrar esto porque esto solamente es un ejemplo para identificar hasta dónde se mantiene constantemente. Listo. Ahora, dije que la otra parte donde está la A y la S viene a ser la parte del morfema y el morfema también tiene una clasificación. Por ejemplo, si yo digo llamas, aquí voy a encontrar este tipo de morfema exactamente. Para yo realizar una separación de palabra a modo de morfemas, o sea, para hacer la separación morfológica, yo no lo voy a igualar a la separación silábica, porque es diferente la separación silábica, la cual separamos en sílabas, a una separación morfológica, es totalmente diferente. En la morfología se divide la palabra en raíz y en morfemas. Entonces ya he dividido la primera parte, que es la raíz. Ahora voy a dividir el morfema que me queda. El morfema que me queda, ¿cuál es? Es as, ¿cierto? Voy a dividir as. Lo voy a dividir de la siguiente manera. En A y S. Entonces, si yo quiero dividir la palabra llama correctamente a modo, no a modo silábico, sino a modo morfológico, sería de la siguiente manera. Jam, que es la raíz, A, que es un morfema, y S, que es otro morfema. Ahora tú me preguntarás, ya, yo entiendo que he dividido jam por ser la raíz, y luego me quedaba as, ¿no? Que son los morfemas. Pero, ¿y por qué he separado la A de la S? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Simple, porque una de las clasificaciones de la morfología, en este caso de los morfemas, cuando tú divides un morfema tienes que tener en cuenta los siguientes principios. Tienes que ubicar, en este caso exactamente en esta palabra se podría decir, porque luego cuando tú realices los ejercicios vas a hacerlo con otras palabras distintas. En este caso especial, exclusivo, que también hay modelos parecidos a este, el morfema lo vas a dividir así. A, ¿por qué he separado la A? Porque A me está representando género. ¿Y por qué lo he separado? ¿Por qué he separado la S? Porque S me está representando número. Ahora sí se te hace más fácil, ¿cierto? Jam viene a ser la raíz, la parte que no cambia, la parte invariable, ¿cierto? Raíz o lexema. Ahora he separado los morfemas. El morfema era as, pero he tenido que separarlo según la clasificación que estos tienen. ¿Y por qué lo he separado A de la S? ¿Por qué la he separado? Porque A me indica género y S me indica número. En este caso, ¿qué género me estaría indicando la A? Género femenino, porque dice, en este caso, llamas, ¿no? Pero sin embargo, nosotros conocemos llamas que independientemente puede ser masculino o femenino, pero la gramática no se guía por eso, la gramática se guía por el artículo que la antecede, es decir, para llamas, tú dices los llamas o tú dices las llamas, tú dices las, ¿no? Entonces, dentro de la gramática, no dentro de la especie animal, dentro de la gramática, esta palabra
la palabra, más no el animal, la palabra llamas es de género femenino, la palabra, más no el animal. ¿Por qué? Porque tiene el artículo que la antecede, que lo correcto sería las. Entonces yo lo separo de esta manera. A, que me indica género femenino, y S, que me indica número. En este caso sería número plural, S, plural, porque me está indicando varias, llamas. Entonces, de esta manera es como se separan los morfemas. En este caso, esta categoría es la de género y número. A esto se le llama morfema gramatical simple. Eso lo vamos a ver a profundidad un poquito más adelante. Ahorita, en esta clase sí, pero después cuando realicemos algunos ejercicios lo vamos a tocar a profundidad. Pero básicamente esta sería la división de la parte de los morfemas, lo que no logramos ver la clase anterior, ¿no? Porque la clase anterior solamente vimos cómo hallar la raíz. Ahora vamos a profundizar en la parte de la separación de los morfemas. Muy bien. Vamos a indicar, aquí tengo, continuamos con esto. Bueno, con respecto a la morfología, existen dos clases de morfema. El morfema lexical y el morfema gramatical. Morfema lexical y gramatical. Los lexicales son estos que están ustedes observando. Ahorita vamos a realizar el proceso que corresponde. Y los gramaticales se dividen en flexivos y derivativos. Dentro de los flexivos se encuentra el flexivo simple y el flexivo amalgama. Y también tenemos a los derivativos, ¿no? Dentro del flexivo simple es lo que les hice en el ejemplo anterior, se encuentran todas aquellas palabras que me expresan género y número. Por ejemplo, acá me han puesto alumnas y están haciendo la misma división que hice con la palabra llamas. Amalgama básicamente se refiere a los verbos porque estos verbos, o la forma de escribir de estos verbos, me están representando número, persona, tiempo, modo y aspecto. Y los derivativos son todos aquellos que contienen toda esta clasificación, cuando existe un aumentativo, cuando hay un diminutivo, cuando se refiere a un oficio, a un superlativo, cuando hay un colectivo, un gentilicio, negación, anterioridad y lo demás que puede existir que tal vez no esté mencionado acá, pero lo vamos a ver conforme el transcurso de los ejercicios. Primero vamos a explicar esta parte. Morfema. Con respecto a los morfemas lexicales, tenemos palabras como casa, panecillo, libro y pared, las cuales las vamos a analizar a continuación. Teníamos la palabra casa, ¿cierto? Casa. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? A ver. Casa. Dice morfema lexical, es decir, que tengo que encontrar el lexema, ¿no? El lexema es algo fácil. El lexema o también la raíz. ¿Cómo yo puedo separar esto? Pienso en todas las palabras que provienen de casa. Casa, casita, casona, casas, de repente también casitas, casonas y todo ello. Pero ¿hasta dónde se mantiene constante y no cambia? ¿Hasta qué parte de la palabra se mantiene constante y no cambia? Hasta cas, ¿cierto? Porque de ahí ya es con i, casita, de ahí es con o, casona, de ahí puede ser casa o puede ser casas en plural. Entonces, hasta la s, es decir, hasta cas, se mantiene constante, ¿cierto? Entonces decimos que toda esta parte que se mantiene constante, que no cambia, viene a ser la raíz. La raíz, muy bien. Entonces, esto es un morfema lexical. Esta parte es el lexema. La otra palabra era panecillo. Panecillo. A ver, vamos a analizar panecillo. La unidad mínima de panecillo, ¿cuál sería? Eso está a simple vista, ¿no? No tengo necesariamente que pensar en los derivados porque yo entiendo de qué se trata de pan. ¿Por qué? Porque de acá viene panadero. ¿Qué más viene? Panadería.
también tengo panes, y todo ese tipo de palabras que provienen de la palabra pan. Pero ¿quién se mantiene constante en panecillo? Se mantiene pan. Entonces, esa es la parte lexical, morfema lexical. Este es el morfema lexical, pan. Y todo lo demás ya vienen a ser sus derivados, ¿no? Se podría decir palabras que provienen de pan. Seguimos, ¿cuál es la otra palabra que nos decía? Libro. Libro. A ver. Libro, tenemos la palabra libro. Vamos a hacer el análisis. Libro, ¿hasta dónde no cambia? ¿Hasta dónde se mantiene constante? Si yo pienso en librito, ya le cambié la O, ¿no? Librito. Si yo pienso en librería, ya le cambié por E también. ¿Qué más? Si yo pienso en libros, también es otra forma. Ahora, ¿hasta dónde se ha mantenido constante? Hasta la R. Entonces, esta es la parte lexical, la parte del lexema, libre. A ver, otra palabra que me pedía, pared. Vamos a analizar pared. Pared, muy bien. Pared. Para analizar pared vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿hasta dónde no cambia nuestra palabra pared? ¿Hasta dónde? Yo voy a pensar en todas las posibilidades de pared. Pared, 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 pared. También tenemos paredes, pared, paredes, ¿no? Y creo que hasta ahí no cambia, se mantiene constante. Entonces la palabra pared es intacta, ¿no? ¿Se dan cuenta qué diferencia hay entre todas las demás, las palabras anteriores con la palabra pared? Que la palabra pared, así solita, solita, se mantiene, ¿no? La palabra pared en sí se mantiene, toda su composición se mantiene. Lo único que podrías aumentarle es la parte del número, ¿no? En este caso plural, con respecto a es. Pero si tú estás hablando solamente de la palabra pared, se queda ahí. Y todo esto vendría a ser el lexema, pared. Porque estamos hablando de pared, ¿no? En cambio, en casa, sí no se mantiene hasta la A, se mantiene hasta la S. En libro no se mantiene hasta la O, se mantiene solamente hasta la R. En panecillo no se mantiene hasta el sillo, se mantiene hasta la N. Ahora, si acá te hubieran puesto solamente la palabra pan, hubiera sido monomorfemático, pero acá no te están poniendo la palabra pan, te están poniendo panecillo. En cambio, con respecto a pared, no te están poniendo paredes, para que tú le saques el mínimo y halles pared. Te están poniendo de frente pared, y esta es una monomorfemática porque solamente tiene una parte. Muy bien. Entonces, lo que acabamos de hacer es hallar las raíces, los lexemas. Hemos visto los lexemas. Ahora vamos a seguir con el análisis de lo demás. Ya hemos visto los morfemas lexicales, ahora vamos a ver los morfemas gramaticales. Se dividen en dos, flexivos y derivativos. Vamos a comenzar con el análisis de los flexivos, en este caso de los flexivos simples. Los flexivos simples cuando atacan generalmente a los nombres, ¿no? A los sustantivos se podría decir. Flexivos simples cuando identificamos género y número, en este caso alumnas. Acuérdense, morfemas gramaticales flexivos simples, género y número. Flexivos simples, género y número. Solamente género y número. Por ejemplo, nos acaban de poner alumnas. Tenemos ahí alumnas. ¿Cómo lo voy a dividir yo? Voy a pensar en la unidad mínima que tiene alumnas. Por ejemplo, alumnado. Hasta ahí se mantiene hasta la A todavía. Pero si yo ya digo alumnos, ahí ya cambia y ya no se mantiene hasta la N, ¿cierto? Entonces quiere decir que la unidad mínima de alumnas es alum. Alum. Ahora, esta parte es la raíz.
Quedamos en eso, ¿cierto? Esta parte es la raíz, la unidad mínima, de donde ya no puedo reducir más. Ahora, as, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser los morfemas gramaticales, ¿cierto? Esta parte de acá es el morfema lexical, la raíz, y toda esta parte de acá es el morfema gramatical. Pero a este as, ¿cómo lo voy a dividir? Lo voy a separar, como bien dice el ejemplo, es un morfema flexivo simple, y el morfema flexivo simple identifica género y número. Entonces, ¿yo qué estoy encontrando acá? Estoy encontrando A y estoy encontrando S, por lo tanto lo voy a separar, porque A me indica género y S me indica número. En este caso, A me está indicando género femenino y S me está indicando número plural. Otro ejemplo, vamos a colocar león. Bueno, leones, para analizar mucho mejor. Vamos a poner leones. Si tuviéramos este caso, lo tendríamos que resolver de la siguiente manera. Prestamos atención. ¿Hasta dónde viene a ser la unidad mínima de la palabra león? Por ejemplo, tenemos león, tenemos leoncillo. Entonces, ¿hasta dónde se mantiene constante? Hasta la N, ¿no? Hasta león. Hasta acá se mantiene constante. Y luego, ¿qué me queda? Me queda la E y me queda la S. Pero ahora tú me vas a decir, ya, esta E me va a representar género masculino. No, en este caso es diferente, por eso préstame atención. Para este caso sí es totalmente diferente. Si bien es cierto, ya hemos hallado la raíz, ya tenemos la raíz. Tenemos aquí la raíz. Ojo, estamos hablando de morfema gramatical simple. Morfema gramatical simple, estamos hablando de ello. Ahorita vamos a repasar la tabla. Entonces, yo digo que es de frente, es viene a ser el número, en este caso plural. Se sobreentiende que estamos hablando de género masculino, pero este es, yo no lo voy a separar. Al es yo no lo separo. En todo caso, leones tendría que separarlo de esta manera. León es. Así. ¿Saben por qué? Porque después de una consonante siempre va a ir el número. En cambio, después de una vocal, ahí sí podríamos poner el número, ¿no? Pero acá no hay una vocal, acá hay una consonante. Acá tenemos la consonante. Y después de la consonante, en este caso va un número. Es, todo el es, no solamente la S, sino todo el es. Todo el es me está representando número plural. Ya está. Y como me representa número, viene a ser morfema gramatical simple. Morfema gramatical simple. En este caso, en este tipo de palabra. Muy bien, ahora pasamos a lo siguiente. Ya hemos visto, lo que acabamos de ver es esta clasificación. Hemos visto ya morfema lexical, donde hemos separado cada uno de estos en su raíz, hemos identificado la raíz, luego hemos pasado, la raíz es el lexema, luego hemos pasado al morfema gramatical. En este caso, para los morfemas gramaticales, tenemos aquí los flexivos. Estamos en morfema gramatical flexivo simple. El simple es el que detecta género y número, ¿de acuerdo? Género y número. Con respecto a la palabra alumnas y a leones hemos realizado un ejemplo. Ahora, pasamos a los flexivos amalgama. Flexivo amalgama tiene que ver con el verbo. Ahora te explico por qué. Tengo la palabra escribir. Vamos a poner este ejemplo. Tiene que ver básicamente con todos los verbos, con las conjugaciones del verbo. Escribí, ¿de qué palabra procede? Recuerda el verbo en infinitivo, ¿no? Los que terminan en ar, los que terminan en er y los que terminan en ir. No existen otras terminaciones para el verbo, solo en ar, er, ir, nada más. Entonces, escribí, ¿de qué proviene? ¿De ar, de er o de ir? Escribí, escribir, ¿no? Proviene de ir. Entonces, para nosotros poder analizar de una manera más rápida los verbos, es transformar a este verbo
en infinitivo, ¿no? En infinitivo. Transforma escribir en infinitivo. Recuerda que el infinitivo es ar, er, ir. Entonces, si yo transformo escribir en infinitivo, tengo escribir. Lo voy a transformar en infinitivo. Esto es con respecto a los verbos. Ojo, esto no se hace para todo. Esto solamente con los verbos. Escribir lo transformo en infinitivo y tengo escribir. Ahora, dice la regla que para que tú halles la raíz de un verbo, primero al verbo lo conviertes en infinitivo y luego le quitas el infinitivo. Entonces yo le quito el infinitivo, en este caso es ir, y me queda script. Entonces todo esto así a ojos cerrados es la raíz. Todo esto es la raíz, script. ¿De acuerdo? Script, muy bien. Si yo tengo acá script, hasta aquí, tengo script, puedo aumentarlo o puedo conjugarle un montón de otras palabras, como por ejemplo, escribe, escribimos, escribe, escribimos, escribíamos, puedo ponerle un montón, ¿no? Pero sin embargo, como acá, como en escribe ya cambia, ya cambió para todos, entonces se queda en la B, se queda en B, porque a partir de acá ya cambia, pues porque tengo escribe, y como escribe está con E, ya todos no van a seguir la línea de I. Si la conjugación todos llegaran hasta la I, tendría que ser hasta escribir, ¿no? Pero no es así, pues, porque tengo la palabra escribe y este ya malogra toda la secuencia. Entonces, es hasta la B nada más, lo correcto. Y además, por la fórmula también del infinitivo que te dije. Entonces, tengo hasta acá, ¿cierto? Ahora, para yo saber que se trata de un amalgama, básicamente son todos los verbos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta qué es lo que tienen estos verbos que hacen un morfema amalgama, ¿no? Básicamente me representan número, me representan tiempo, me representan modo, me representan aspecto, me representan persona. Todo esto me representa el morfema flexivo amalgama y por esa razón es que todas estas características se encuentran en los verbos. Todo esto se encuentran en los verbos. Por esa razón, los verbos son los morfemas flexivos amalgama. A ver, tengo acá script. Voy a encontrarle. Escribí. La palabra escribilla. ¿En qué número está? Yo escribí. Está en singular, ¿cierto? Ya me está expresando número. El tiempo. Yo escribí. Tiempo pasado. Pretérito, en todo caso. Pasado pretérito. Pretérito. Ahora, modo. Vamos a recordar un poco este tema porque no tiene, bueno, en este caso no tendríamos que profundizar mucho porque estamos hablando de morfemas, pero sí vamos a dar algunos detalles. Número singular, escribí, número singular. Tiempo pretérito, ¿cierto? Porque estamos hablando de pasado, yo escribí. Tenemos modo, hay tres modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿De qué se trata esto? El modo indicativo es cuando yo hablo o digo una oración, digo una frase de manera plana, sin aumentar mucho, sin aumentar intensidad, sin dudar, sin ponerlo a modo de probabilidad, sin ponerlo a modo de duda, sin ponerlo a modo de deseo, sin ponerlo a modo de orden. Es solamente un enunciado, como por ejemplo lo que acabo de decir. Yo escribí. Ya está. Yo escribí. Entonces el modo sería indicativo. Si yo quisiera un modo subjuntivo, podría decir quizá escriba. Quizá. Estoy dando una probabilidad. Si dijera quizá escriba, en todo caso acá tendría que estar escriba, tendría que estar la A, pero acá está escribí, ¿no? Por eso yo te estoy dando ejemplos. Con respecto a la palabra escribí, es que estamos trabajando todo esto, por eso el modo es indicativo. Si la palabra fuera escriba, entonces ahí podríamos pensar un poco y decir, quizá yo escriba. Entonces estoy dando un deseo. Si estoy hablando de un deseo, ahí sería modo subjuntivo. Ahora vamos a transformarlo a modo imperativo. Oye, tú, escribe. Ahí está. Oye, tú, escribe.
Ahí lo hemos transformado en modo imperativo. ¿Por qué? Porque estamos representando una orden. Entonces, esos son los tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Pero en este caso, en la palabra escribí, tenemos modo indicativo porque yo podría decir, yo escribí. Es solamente un enunciado, es una afirmación. No estoy dando una orden ni tampoco estoy expresando un deseo, por lo tanto pertenece al modo indicativo. Entonces, escribí me está expresando número, singular, tiempo, pretérito pasado, modo, indicativo, aspecto, estamos hablando de pasado, pretérito, por lo tanto, aspecto perfectivo, y persona. ¿En qué persona está? Si yo digo yo escribí, yo, ¿qué persona es? Primera persona, ¿no? Entonces, en persona estamos hablando de primera. Entonces, toda la palabra escribí me expresa todo esto. Es decir, que los verbos son los indicados para representar al morfema flexivo amalgama. Quiere decir que el morfema flexivo amalgama se encuentra en los verbos, porque solamente los verbos me pueden expresar todo esto. Me pueden expresar número, al mismo tiempo me pueden expresar tiempo, me pueden expresar modo, me pueden expresar aspecto y me pueden expresar ahí persona. Entonces, eso con respecto a esta parte. Ahí está. Ya hemos visto morfemas gramaticales flexivos simples, donde me indica género y número, y flexivos amalgamas, donde me indica número, persona, tiempo, modo y aspecto. Qué mejor ejemplo que los verbos, ¿no? Los verbos. Ahora, vamos a pasar a la otra clasificación, morfema gramatical derivativo. Cuando hablo de un morfema gramatical derivativo, recuerda, para tú hallar una palabra, para tú buscar, encontrar, si se trata de un morfema simple, un flexivo, amalgama, si se trata de un derivativo, lo que tú tienes que hacer es primero encontrar la raíz. Encuentra la raíz y luego lo demás ya es pan comido. Por ejemplo, en Carrazo, ha encontrado primero la raíz, que vendría a ser car, ¿cierto? Car, porque hasta car no cambia, porque de ahí tú puedes decir carrito y ya tienes ahí hito. Puedes decir carrazo, ya tienes aso, puedes decir carro, ya tienes o, entonces varía, i, a, o, varía, ¿no? Entonces hasta car se mantiene constante. Pero si tú dices carrazo, le estás dando un aumentativo, carrazo. Un diminutivo, hito. Entonces, aumentativo, aso, asa. Diminutivo, hito, ita. Oficio, jardinero, estás aumentando no necesariamente de la terminación sino de ero, era, de eso. Ero, era. Superlativo, ísimo, ísima, de amabilísimo, grandísimo, todo eso superlativo, ísimo. Colectivo, en este caso de maíz, su colectivo, maizal. Gentilicio, de los países, ¿no? Provenientes de tal país. Bueno, en este caso de Panamá, eño. De Perú, ¿cuál será? Peruano, ¿no? Entonces, de Bolivia, boliviano. Argentina, argentino. Hino. Entonces, así todo lo que está aumentando, ¿no? Con respecto a los gentilicios. Negación puede ser negación. Leal, desleal, estás negando. Entonces ahí aumentas la des. Moral, inmoral. Entonces ahí también estás negando. Anterioridad, ¿no? Prepago. También puedes poner postpago, ese tipo de palabras que complementan. Ahora, para poder reforzar todo esto, es que vamos a desarrollar los ejercicios.